Muy buenas tardes. Quiero darles un cordial y caluroso bienvenida a la tertulia de hoy, jueves 16 de julio. Un cordial saludo y fraterno saludo desde la Universidad Industrial de Santander, esa universidad que nos trajimos tatuada en nuestros corazones para trabajar desde casa. Nos hace bastante falta, aunque la tenemos aquí tatuada en nuestros corazones, añoramos muchas cosas de ella. El gran invitado que tenemos hoy a nuestra tertulia es Alfonso Becerra, que es un publicista, gestor cultural, líder de proyectos culturales, de la alegría y de la cultura ciudadana, gran amigo, mejor conversador, excelente ser humano, fanático del vino y un gran amigo, como ya lo había dicho. Bienvenido, Alfonso, a esta su tertulia. Micrófono. ¿Ves, Miguel Ángel? Me emociono y entonces me bloqueo aquí con los botones. Buenas tardes a todos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la deferencia, la presentación. Me complace mucho, de verdad, en medio de esta circunstancia, poder verlos, porque estando en la casa, a veces nos olvidamos de los rostros de las otras personas, o nos hace falta también ver a otras personas. Entonces, me complace mucho, de verdad, estar en este espacio. Bueno, Alfonso, a propósito del título que le pusimos a la tertulia, que es el cartel, una agenda con 22 años de historia de la vida cultural de Bucaramanga. Sí, yo sé que esto es muy importante para usted y es un tema que lo hemos visto nosotros crecer desde que inició, sí, por lo que hemos compartido muchísimos momentos de la vida y gracias por pertenecer a mi historia de vida, porque hemos podido disfrutar muchísimas cosas, pero quisiera que transmitiéramos un poco a la gente también, un poco de ese Alfonso, cómo se inició, cómo llegó a enrolarse en las líneas de la cultura, ¿sí? Y convertirse en un protagonista como lo es ahora, con el cartel y con muchos de los proyectos que estás liderando. Entonces nos gustaría como saber como un poco de esa historia de Alfonso Becerra. Gracias, Miguel Ángel. Con ese tema del tiempo que hemos compartido, me hiciste viajar a la UIS Bucarica para la fiesta de tu cumpleaños. Pero bueno, digamos que respondiendo a tu pregunta, el tema de la agenda cultural y el tema digamos, de batallar por dar a conocer la programación de la ciudad surge en Bogotá, cuando yo estudiaba el bachillerato. Digamos que el colegio era muy cercano a la biblioteca Luis Ángel Arango y yo iba permanentemente a recoger los afiches donde estaba la programación de la agenda. De hecho, a veces cachaba clases para ir a las exposiciones, para ir a ver las especiales que hacían de Shakespeare, los conciertos. Digamos que era fascinado por ese mundo que ofrece la Luis Ángel Arango. Y cuando llego a Bucaramanga, digamos que el bichito de la comunicación se aparece de nuevo porque busco también ese tipo de espacios culturales en la ciudad. Entonces me encuentro con el Museo de Arte Moderno y con la vida que empieza a darse desde ese tipo de espacios, las exposiciones, también lo que hacían desde el punto de vista del cine. Pero veo que aunque hay una oferta cultural en ese espacio, no es mucha, no a muchas personas. O digamos que el museo hace lo que puede, por supuesto, para atraer al público. Entonces, en Bogotá yo había conocido que la manera en que se divulgaba la agenda era precisamente un afiche tipo mensual, donde está la programación, y empiezo a organizar un proyecto para poder hacerlo realidad. En esa época busqué el respaldo del Banco de la República, de Elizabeth, y envié cartas a la alcaldía. En 1996-97 no existía el Instituto Municipal de Cultura, sino era la Biblioteca Turbay. Enviamos una carta a la Biblioteca Turbay y ellos nos dijeron que pues interesante el proyecto, pero que no tenían recursos. Y el Banco de la República en esa época nos dijo que tenía 1 millón de pesos. Y nosotros habíamos estimado que el proyecto en 1996-7 nos costaba más o menos 18 millones de pesos. Entonces
pues entramos a tener como una dificultad o un problema en la medida en que teníamos como alguien que estaba interesado en apoyar el proyecto, pero que no nos daba para, para que tuviese una continuidad. Finalmente la decisión fue a sacar un afiche para poderle cumplir al Banco de la República. Ese afiche lo distribuimos varios porque digamos que el grupo del cartel inicialmente éramos estudiantes del Colegio Tecnológico y del Colegio de la Presentación, entonces éramos chicuelos, algunos eran primíparos de la UIS. Y empezamos, cada uno se repartieron los afiches y los distribuimos en muchos lugares de la ciudad. Curiosamente, uno de los afiches llegó a manos de Pacho Centeno, quien en esa época era el director de la Biblioteca Turbay, nos llamó y nos dijo que le gustaba el afiche, que pues, estarían interesados en apoyar la impresión de las siguientes ediciones. En ese momento, el instituto, la Biblioteca Turbay estaba como en tránsito de convertirse en el instituto. Como tú bien sabes, Pacho lideró el proyecto de la creación de la estampilla Procultura y de la creación del instituto. Y nosotros pues felices de poder tener la impresión, empezamos a seguir trabajando en el tema de la agenda y así fue como el inicio de la publicación. El gusto por el arte, un poco también por mi familia. Yo tengo 2 tíos que son escultores, que se acostaban escuchando música clásica y a mí eso me tocaba muchísimo de joven. Y cuando llego a Bucaramanga, pues trato de buscar un poco esos lugares para seguir alimentando esos gustos. Y es un poco como se cruza lo que vivía con la Visaja del Arango y lo que intento un poco desarrollar en la ciudad. Y así fue como el inicio del cartel. Digamos que cosas que te puedo contar de la época es que cuando aparece el cartel y empieza a hacer el ejercicio de una agenda de la ciudad, antes el imaginario era que la UIS, digamos que el auditorio era el centro de referencia, por supuesto, por todo por la infraestructura que presenta y además porque la divulgación de la UIS era muy fuerte para hacer la convocatoria, pero cuando aparece el cartel empieza apenas a ser visible que hay otros museos, otras casas, otros espacios, y empieza a haber como una especie de tránsito mucho más abierto del público que usualmente frecuentaba la UIS, el Museo de Arte Moderno, y que se encuentra también con la Biblioteca Turbay, con un Colombo Americano, con la Alianza Francesa, y así poco a poco fuimos como expandiendo o generando ventanas de oportunidad para la gente que le gusta todo lo que está relacionado con las manifestaciones artísticas y que por fortuna, independiente de la circunstancia que estamos viendo hoy, ese tipo de espacios se mantiene en la virtualidad como el que estamos viendo ahora. Alfonso, ¿y de dónde el título? ¿Por qué el cartel? ¿Te puedo contar la verdad o una versión para medios? ¿Tú cuál La prefieres? verdad, aquí solamente es la verdad y solamente la verdad. La verdad es porque en esa época estábamos en una organización que trabajaba en la prevención de la farmacodependencia, que era Jóvenes por la Vida. Y todo el tema de las sustancias psicoactivas, de la prevención, de talleres de autoestima, y estaba en boga el tema de los carteles de Cali y de Medellín. Entonces, dijimos, pues podemos también armar una estructura tipo cartel, pero que haga cosas por la sociedad. Y cuando empezamos a escribir el proyecto, el cartel aparece como la palabra en la cual se reconocían ese tipo de afiches que promocionaban las obras de teatro en otros lugares. Entonces, de jóvenes un poco fue jugar a la apología no, a retomar como el nombre de ese tipo de infraestructuras, pero después la base real fue los carteles en los que se promocionaban las presentaciones de teatro y los conciertos y nos quedamos con ese concepto. Alfonso, y el cartel, por lo menos en la parte física, siempre sufrió como una evolución. Me acuerdo al principio siempre tenía una ilustración que abarcaba gran parte del cartel y tenía una gran dimensión y era una cosa que se convirtió un espacio, como un cartel que se convirtió en coleccionable, ¿sí? Siempre se escogía una obra de arte para ilustrar como esa agenda cultural que cada vez como que se fue reduciendo porque cada vez era más la oferta de querer publicar en el cartel por lo que significaba, porque todo el mundo lo quería tener, pero ha sufrido otras modificaciones. ¿Cuál ha sido la evolución de ese cartel desde de los inicios ahora? Yo sé que tú eres un experto en marcas y toda esa cosa y eres muy pendiente de esto, pero ¿cómo ha sido como esa evolución del cartel desde esa parte física ahora a la virtualidad?
Sí, como tú bien acotabas, cuando hicimos el primer cartel del $1.000.000 que nos da el Banco de la República, por supuesto que fue a blanco y negro. Eh, pero después con el respaldo de Pacho a través del Instituto Municipal de Cultura, empezamos a poder hacer cosas con color. Y lo que se hizo como concepto fue trabajar como si fuese una portada de una revista. Entonces por eso buscábamos imágenes que fuesen, por supuesto, obras de arte en su gran conjunto para poder atraer o mostrar que hay una diferencia entre el cartel de la programación del mes inmediatamente anterior y también un poco por superar el tiempo, porque finalmente la agenda tiene una vida que es la vida del mes. Entonces, digamos que la imagen lograba superar la hora del tiempo porque la gente simplemente recortaba la imagen y se quedaba con ella. Entonces, era una manera para poder darle más vida a esa publicación. Nosotros hemos venido, digamos, dialogando un poco con la evolución de las nuevas tecnologías, con la evolución de las plataformas. Después de que sacamos el afiche, creamos una página web. Después jugamos con boleterías electrónicos de la información. Empezamos a enviar mensajes a través de los beeper de la época, de Maxtel, recuerdo. RCN nos busca también, nos abre un espacio en La Mega. Era el mañanero de La Mega en el que teníamos una sección. La página de digame.com obliga que en la web empieza a tener como este tipo de flujo de la agenda. Después creamos un sistema de información para conocer, por supuesto, toda la data que se logra generar a partir de la información que publicamos, un poco cuáles eran las tendencias, qué eran los artistas, los lugares, mapas georreferenciados para ver cuáles eran los puntos de calor donde la agenda vive en la ciudad. Desarrollamos una aplicación para Android y una aplicación para iOS. En la actualidad estamos creando contenidos de videos semanales porque ya la programación mensual a partir de esa circunstancia de la pandemia se vio bastante comprometida y ya son muy pocas las instituciones que tienen una agenda programada con un mes de anterioridad porque no sabemos, es incierto aún cuándo pueden habilitarse este tipo de espacios. Y digamos que hemos jugado también con las redes sociales, con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos cuentas en ese tipo de espacios. Acabamos de crear una en TikTok. El cartel desde siempre ha estado dirigido a los jóvenes, ¿sí? Independiente de que la agenda pueda ser de interés de los profesores o de un público mucho más especializado, nuestro foco han sido los jóvenes porque son los que de alguna manera tienen mayor tiempo para acercarse a ese tipo de espacios y queríamos, y siempre hemos querido como atraerlos a los centros culturales o a la oferta que ahí se vive. Entonces, hemos venido mutando con el tiempo y digamos que 22 años parecen muchos, pero ha sido un viaje, ha sido un gran viaje. Sí, Alfonso, en realidad el cartel logró lo que intentamos desde muchísimo tiempo atrás, todas las entidades culturales, en querer concretar o coincidir en un solo espacio con toda esa programación cultural. Era muy difícil, ¿sí? Y el cartel lo logró. Eso, por supuesto, no es fácil. Y al punto de que trascendió como un proyecto modelo de divulgación cultural, el cartel, ¿no? ¿Qué nos cuentas como de esa experiencia con esa proyección que tuvo hacia otros espacios, hacia otros, porque yo sé que salió hasta del país, ¿no? Sí, digamos que lo que tú comentabas en términos de la dificultad que representaba mantener una agenda cultural, a nosotros, varios artistas, entre ellos Francisco Santos, me dijo, hágale con ese proyecto que nadie se le va a atravesar porque nadie quiere ese chicharrón. Cuando hicimos el lanzamiento en la Cámara de Comercio en 1996, tal vez, 97, perdón, un periodista nos envió una carta diciéndonos que cómo se nos ocurría ponerle el nombre del cartel en una circunstancia en la que los carteles de Medellín y de Cali estaban como enfrentados. Inclusive la directora del Museo de Arte Moderno nos envió también una comunicación diciendo que le parecía maravilloso el proyecto, pero que no estaba de acuerdo con el nombre, pero que respetaba también el proyecto. Entonces fue un poco, digamos, complejo leer ese tipo de mensajes en medio de lo que queríamos hacer, pero finalmente la terquedad pudo más y mantuvimos el nombre y seguimos adelante con el proyecto. Cuando estábamos como al segundo año, recibimos el Premio Metropolitano de Cultura de la Movilidad de Gestión Cultural y no podíamos creer que en 2 años lográsemos
ese reconocimiento, y fue bastante significativo porque no nos cambió, ¿sí? No nos creímos más que, sino simplemente pues, fue un reconocimiento para el equipo y como les digo, para mí fue significativo en la medida de ver que en ese tipo de espacios en los que llegan como esos aplausos o esas luces enfocadas, nosotros nos mantuvimos igual. Ese premio hizo que también hubiesen comunicados a nivel nacional de lo que estaba pasando en Bucaramanga, entonces nos invitan a ser parte del Festival Mundial de la Juventud en Panamá, nos invitan al Campus Iberoamericano de Cooperación Cultural en Buenos Aires, nos invitan al Encuentro Iberoamericano de Redes Culturales en Sao Paulo, nos invitan a un Congreso Nacional de Gestión Cultural en Santiago de Chile, nos invitan al Fórum de la Cultura en Barcelona, o como una experiencia de jóvenes alrededor del arte y de la cultura, y hemos venido como siendo de alguna manera embajadores de la cultura y del país en ese tipo de espacios. Logramos hacer un estudio de nicho del cartel en Bogotá, un estudio de nicho del cartel de Tunja. Hemos también apoyado seminarios de periodismo juvenil en Medellín, un poco porque en esa época éramos un poco más pequeños. Y esa experiencia de estar viajando y contando lo que pasaba en Bucaramanga, por supuesto que enriqueció la mirada latinoamericana de lo que pasa en esos otros territorios y reafirmó un poco lo que pasa en Colombia, ¿sí? Entonces, cuando estamos por fuera nos damos cuenta que Colombia es reconocida como un líder en el manejo de sistemas de información cultural, que Colombia es reconocido por el tema de la ley de cultura, por la creación del Ministerio de Cultura, que son cosas que nosotros no vemos porque vivimos inmersos de alguna manera en ese ambiente, pero eso reafirma la capacidad y el liderazgo y el talento y el talante de muchas iniciativas que en el país han venido dando como la batalla por seguir luchando por aquellos que les gusta y por el que además consideran que mucha gente debe disfrutar de estas manifestaciones artísticas. Entonces, como te decía, ha sido un viaje muy afortunado por poder conocer a tantas personas, por ser la agenda de las manifestaciones artísticas, que no es otra cosa que la tarima de la gente que crea o que propone nuevas formas de ver el mundo desde los diferentes lenguajes de la danza, el teatro, el cine, la música, la pintura, la narración, conocer a tantas personas de las diferentes entidades culturales, de los medios de comunicación, ser también la plataforma para que muchos estudiantes puedan hacer pasantías y interesarse por estos temas del periodismo cultural. Pero también tener el pulso de los 22 años que han significado conocer o vivir de alguna manera cómo ha crecido la vida cultural de Bucaramanga, cómo se ha venido desarrollando, cómo algunos proyectos han cerrado, pero han surgido muchos más. Y también poder entender cuáles han sido los factores que han detonado la vida cultural que hoy la ciudad ha logrado vivir y que pues en estas circunstancias está un poco mitigada de alguna manera por el escenario presencial, pero que sigue viva en los corazones de los gestores y los artistas que siguen trabajando, pintando, componiendo, haciendo transmisiones en vivo, porque el ADN de la creatividad hace parte de nosotros. Yo te puedo decir por lo menos que la UIS ha sido uno de los motores del desarrollo cultural, porque en nuestros carteles aparecen siempre en la agenda, en esos festivales de cine, de música, de anime. Y cuando uno habla de la UIS en términos culturales, por supuesto que también tiene que hablar de los medios de comunicación, de la UIS, de la emisora de TeleWIS, de los colectivos y los grupos que hacen parte también de la universidad, y es un mundo de gente que por fortuna logra permearse de esos espacios. Pero también hay que reconocer que gracias a la creación de la estampilla Procultura y a la creación del Instituto Municipal de Culturas se crearon unos fondos que entraron a fortalecer la dinámica de los festivales y de otros actores, y eso también ha respaldado el proceso de desarrollo de la dinámica cultural. El Banco de la República es otro de los actores claves, el Museo de Arte Moderno, ahí nació de alguna manera el cartel, pero también han nacido otros festivales. Entonces, son muchos las personas, son muchos las instituciones, muchos los actores, y podemos sentirnos muy complacidos de vivir en una ciudad que tiene esa vida. Alfonso, ¿y existen algunos filtros? ¿Existe alguna curaduría? Porque por lo menos en el espacio escrito se necesitaba
un máximo, pero también un mínimo, pero también un máximo, ¿no? Y existía un filtro, una curaduría para saber qué información era la que iba a traer, o había un protagonismo por proyectos que eran relevantes para Santander, o cuál era la mecánica. Ahora en lo virtual es más fácil, ¿no? O creo yo que es más fácil, pero cuando era impreso sí tendría que haber como una selección, por decirlo así, ¿no? La verdad es que todo entraba. Eh, Queríamos ser como el medio de comunicación que le dio la oportunidad a todos para estar. Entonces, si había un artista en un parque y tiene una presentación, entraba a ser parte de la agenda, como el artista que estuviese en el teatro Corfesco, el del Auditorio de la UIS o la Casa del Libro Total. Digamos que queríamos servir de plataforma para abrirles espacios. Entonces, el único filtro que teníamos reales era que no publicábamos eventos políticos ni eventos de corte religioso. De resto, el que estaba en el parque, en el auditorio, en la concha acústica, todos entraban porque además no podíamos nosotros cerrarle la puerta a promocionar un evento del cual no lo habíamos visto, no lo conocíamos. ¿Sí? Entonces, por eso le abrimos siempre la puerta a todos los gestores, los artistas que propusiesen algún tipo de evento y ya. Lo que sí tuvimos que hacer desde el punto de vista de la agenda fue ir reduciendo un poco el tamaño del afiche, porque por supuesto empezó a crecer el evento y digamos que el cartel no es el único medio que ha impulsado la agenda cultural, pero sí hemos visto cómo el artista que hace un evento y que le llega a público hace otro evento y así empieza la cadena de mantener el espacio porque logra la convocatoria. Entonces, digamos que a título personal me siento satisfecho de haber impulsado este canal que ha permitido que de alguna manera muchos espacios culturales hoy tengan esa visibilidad, esa vigencia, y porque además hemos venido fortaleciendo también el tema de valor o de marca alrededor de Bucaramanga, de poder decir que durante 22 años la ciudad ha estado viva en términos de esa agenda cultural. Sí, Alfonso, tanto en el escrito o en el impreso como ahora en el virtual, me encanta, bellísimo. Hay mucho cuidado en todo lo que es la parte estética de la presentación, no se sacrifica absolutamente nada, es muy fríamente calculado. Yo creo que debe haber un equipo bastante grande pues trabajando en eso para lograr al final un producto como el que tienen, y más ahora que se está dando en la virtualidad, por ejemplo, esa dinámica que se está logrando con el cartel virtual y con además el hijo ese adicional que le nació al cartel, que es Artitienda, que me parece espectacular, donde se promociona el arte, la literatura, la música, y además también como esos emprendimientos de artesanales y toda esa cosa, que yo sé que eso va a ser como una cosa que va a crecer, pero mejor dicho, de manera acelerada, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo es la dinámica, cómo opera, porque todo eso de todas maneras detrás hay una cantidad de gente, cómo es el patrocinio, cómo es la nómina y todo del cartel. Sí, digamos que la forma en la que nos hemos sostenido en el tiempo ha sido por un tema de cofinanciación. Digamos que nosotros nos hemos enfocado mucho más a pulir la agenda, a manejar el tema gráfico, estético, a abrir cada vez más canales para poder llegar a más personas, a estar muy actualizados para seguir manteniendo una vigencia con los públicos, porque por supuesto que ha mutado mucho la forma en la que nos comunicamos. Entonces, desde el punto de vista de los equipos, hemos tenido dos comunicadores, hemos tenido 3 personas encargadas del componente audiovisual, por supuesto el tema de administración. Y en la actualidad, digamos que el equipo de trabajo es reducido. Hay una persona que se encarga de la edición de la información, tenemos a alguien encargado de la parte de la producción audiovisual, hay una empresa que se llama Equality Solutions con la que trabajamos el desarrollo de la aplicación. Hay un comunicador que es experto en marketing que está desarrollando una estrategia digital para mejorar, por supuesto, nuestro posicionamiento en redes, y nos apoyamos también para la comunicación con la Alianza de Medios Culturales. Bucaramanga es tal vez la única ciudad del país que tiene una alianza de 6 medios de comunicación que a la luz de otros podrían leerse como competencia, pero nosotros nos identificamos más como medios que nos complementamos
Hay medios que también hacen divulgación de la agenda, como la revista Enredarte, está Docentes Magazine, está la revista La Chueca, revista Coma, Alterbox Media. Entonces son medios que impulsan y apalancan también la oferta que el cartel promociona, pero nosotros también impulsamos los contenidos que ellos hacen y tenemos reuniones permanentes en las cuales compartimos nuestra experiencia, nuestros errores, nuestros aciertos para seguir creciendo los medios y que no cometan los errores que el cartel o que otros han cometido. Entonces, digamos que ese espacio de trabajo colaborativo nos enriquece mucho en ese intercambio de experiencias. Y hace poco, como tú comentabas, lanzamos una tienda de arte y diseño que se llama arti.com.com, que lo que estamos buscando es ser una plataforma que visibilice toda esa producción artística y cultural que existe en la ciudad para que la gente pueda adquirirla aquí en América Latina o en cualquier otro lugar del mundo, porque tenemos habitadas las pasarelas de pago para que cualquier persona pueda comprar un libro, una pintura, una artesanía de nuestros artistas y artesanos y emprendedores de la región. Entonces, es una manera en la cual estamos impulsando de alguna manera los trabajos, pero también generando una dinámica económica que le permita al artista seguir trabajando en lo que hace, toda vez que, como es una plataforma virtual, ahí está el catálogo de sus obras y la gente puede acercarse y mirar lo que están haciendo, y nosotros como cartel seguir impulsando el trabajo de los artistas para que el artista siga haciendo lo que debe hacer, que es la obra, y nosotros empezamos como a servirles de puente para hacer visibles sus obras y que se puedan comercializar. Hay algo que me gustaría mencionar, y es que también hace 11 años creamos el Día Mundial de la Alegría, que es el 1 de agosto, y pues nos complace contarles que fue una fecha que fue adoptada en el Congreso Nacional de Gestión Cultural en Chile en el 2011, y hoy es una fecha que se celebra en más de 14 países, y todo eso surgió aquí en Bucaramanga. Entonces, el cartel ha sido ese viaje en el que hemos logrado crear tiendas para los artistas, apoyar alianzas de medios de comunicación, impulsar fechas para decirle al mundo que, si bien es cierto, hablar de las enfermedades como días mundiales es importante, también es importante recordar la felicidad, la alegría para nuestra especie, y esperamos, por supuesto, seguir contribuyendo a que todos nuestros proyectos le agreguen valor a los artistas y le agreguen valor a Santander y a Bucaramanga, porque pues, finalmente es el lugar en el que vivimos y hay tantas cosas para mostrar, tantas obras, tantos artistas. Tú sabes que nosotros, al igual que tú, hacemos parte de la organización de Salas Abiertas, y en un fin de semana estamos teniendo 6.000 o 7.000 visitas de las personas ahí. Son muchas las obras que se ofrecen en los diferentes espacios. Entonces, esta es una ciudad que tiene tanta creatividad y tanto talento que nos sentimos responsables de comunicarlo y de seguir desarrollando o apoyando la aceleración del crecimiento de ese arte, que finalmente nos hace mucho más sensibles y nos permiten encontrarnos con el otro. Hablo Sí, mucho. no, súper bien. Es bastante gratificante oír todo esto y saber que sí, es un compromiso grande, porque si el cartel y todos estos proyectos que están dirigidos más que todos a la gente joven, porque es el futuro de los consumidores culturales y gestores culturales del futuro en Santander y en Colombia y el mundo, pues porque ya vemos que hay mucho talento ahora con esta pandemia, pues hemos descubierto que hay mucha gente que tiene mucha habilidad para muchísimas cosas, además de tomar vino, ¿sí? Y sabemos, y hay que reconocer precisamente, pues estas tertulias son para hacer visibles a esas personas que están detrás de esos proyectos culturales y que en determinado momento lo hemos visto, pero no sabemos nada de esas personas que están detrás de esos mismos proyectos. Estamos prontos, nos mencionaste la alegría. Ahora el 1 de agosto es el Día Mundial de la Alegría, ¿sí? Lideras un proyecto muy bonito sobre ese tema también, y que el protagonista es Chispita. ¿Cómo está Chispita ahorita en la pandemia? Por aquí estaba hace poco. Chispita es la mascota del Día Mundial y es un pequeño solecito que busca, por supuesto, ser vinos de embajador.
Cuando un amigo sale del país, se lo lleva y le toman fotografías en algunos lugares, un poco por decir que la alegría está en todas partes. Y en términos de la celebración, contarles que lo que hacemos es invitar a muchos artistas para ir a los hogares de niños que están en una situación de vulnerabilidad, pero también a los hogares de adultos mayores. Entonces, en este año lo que vamos a hacer es una gran donatón. Estamos preguntándoles a los centros de protección qué necesitan para hacer a través de una estrategia de comunicación un ejercicio de que la gente pueda donar mercados, alcohol. Nos han pedido cobijas, nos han pedido ropa para niños, shorts, camisetas, productos de aseo, café, azúcar. Entonces yo creo que este fin de semana vamos a publicar la lista de mercado de lo que requieren los 10 centros de protección de niños y de abuelitos, para en agosto estarles llevando este cariño, y vamos a invitar a los artistas para hacer una programación virtual para que se pueda transmitir en internet y que pueda llegar a los centros a los hogares de niños y los abuelitos y poder compartir con ellos esta hora de la alegría. Es la manera en la que nosotros celebramos la alegría, porque digamos que nosotros tenemos un eslogan y es que celebrar la alegría es compartir, y de eso se trata pues esta celebración. Entonces, invitados a los que nos están acompañando en esta tertulia, por supuesto, ya les estaré informando. Y con relación al vino, me encantaría poderles compartir, pero pues, darlo por todos ustedes, de verdad, de corazón. Mira, Alfonso, precisamente, ahorita Luis Camargo nos está haciendo pues una pregunta, haciendo una solicitud, si puedes compartir el cartel digital reciente. Sí, ya les busco y les comparto el de esta semana. Mientras que lo buscan, nos puedes ir adelantando porque hay mucho de qué hablar. Una vez en una conversación contigo hablábamos de por qué el Día de la Alegría y por qué se festejaba el Día de la Alegría. ¿Por qué celebrar el Día de la Alegría, ¿no? Que es un día muy importante, que no es homenaje a cosas que por lo general eran cosas siniestras o muertes o cosas, ¿no? Sí, ¿de dónde nació la inquietud por festejar el Día de la Alegría? Sí, como nosotros estábamos con las agendas mensuales, cuando hacíamos el cartel teníamos que mirar cuáles eran las fechas más destacadas del mes. Entonces, en marzo, el Día de la Mujer, la Tierra; en abril, los libros. Sí, logramos como tener algunas temáticas para, sobre la base de eso, definir las portadas de los afiches. Y en ese ejercicio de los días encontramos que habían días, fechas históricas, fechas religiosas, fechas comerciales, fechas que estaban relacionadas con días internacionales. Y en ese barrido, muchas de ellas estaban relacionadas con enfermedades. Y yo, pues, digamos, pues sí, está bien tener esos temas pendientes para cuidarnos, pero cuando revisamos las fechas religiosas nos encontramos que estaba Semana Santa y el 28 de diciembre, y Semana Santa era, por supuesto, el asesinato del Hijo de Dios y además de dos ladrones, y el 28 de diciembre la matanza de los inocentes. Entonces otra vez sangre, muerte, ¿sí? Y cuando miras también el Día de la Mujer, es la conmemoración o un acto de reivindicación por la muerte de esas trabajadoras de esa fábrica. Entonces otra vez muerte. O sea, no puede ser que nuestra naturaleza simplemente le pare bolas a ese tipo de eventos, cuando también el ser humano es creador, es generador de bienestar, de vida, en fin. También de alguna manera nosotros buscamos eso. Entonces, el origen real, un poco de la inquietud, pasa porque una amiga que ustedes conocen, que se llama Sandra Barrera, en alguna circunstancia de la vida estaba un poco triste. En esa época nos conversábamos por Messenger, creo que era, o por Skype, y yo tenía una nariz roja al lado y me puse la nariz y ella sonrió. Y me pareció eso mágico, porque simplemente fue ponerse la nariz y ella de una vez le cambió la expresión y se sonrió. Entonces empecé a indagar de qué manera podíamos crear un pretexto para quitarnos el cartón del que la vida a veces nos impone, de los roles de padre, de los roles de profesional, en la calle, inclusive con la gente, esas distancias que a veces, en las que a veces nos escudamos, y revisar si había alrededor de la risa cosas en el calendario. Finalmente la risa me llevó a la alegría, buscando si existía un día de la alegría, no lo encontré. Y entonces empezamos a buscar bibliografía de qué producía la alegría, de cuál era la importancia de la risa, inclusive de la economía. Tú sabes que en Colombia se mide un poco el crecimiento o
económico a partir del PIB, del Producto Interno Bruto, pero en Brasil y en un país que se llama Bután, esa medición no es a partir de esa riqueza, sino la riqueza del bienestar. Entonces ellos hablan de una felicidad interna bruta, y toda esa bibliografía sirvió de base como argumento para presentar un proyecto de un día en el que nos permitiéramos reconocer la alegría. Tratar de definirla a título personal, para mí, digamos que la alegría es la conciencia de la vida, ¿sí? Y esa es la primera alegría. Y cuando tú estás vivo, puedes tener la alegría del amor, la alegría de la lectura, la alegría de lo que te gusta. Entonces, el Día de la Alegría no es otra cosa que una fiesta para celebrar la vida, por ser más conscientes de eso que pasa en nuestro cuerpo, que nos permite ver el mundo de otra manera. En este momento, moléculas, huesos, músculos, tejidos, tendones te integran, y es mágico lo que pasa para que tú te permitas leer, ver el mundo, pensar, imaginar. Entonces, el Día de la Alegría no es otra cosa que el reconocimiento de la vida o esa conciencia de la vida. Y lo que hacemos es, por supuesto, compartir la celebración con otros. Lo hacemos con niños y lo hacemos con abuelitos que están en esos lugares, porque es donde la alegría crece de una manera exponencial. Los niños son fantásticos, no tienen una batería de larga duración. Y con los abuelitos, porque pareciera que como están en ese tipo de lugares, también se vuelven un poco niños, hay que cambiarlos, hay que estarlos atendiendo. Entonces era un poco también estimular al niño interior, que aún permanece, aunque a veces lo silenciemos por darle más importancia a los cartones o las máscaras que tenemos que ponernos en la sociedad. Entonces, eso es un poco el barrido del origen del Día de la Alegría que presentamos en un congreso en Chile, al que es adoptado por 14 países y organizaciones que hicieron parte de ese congreso, y hoy por hoy, gracias a las redes, ha sido tendencia número 1 en México, en España, en Argentina. Si ustedes entran a Twitter o a Facebook y buscan hashtag Día Mundial de la Alegría, se van a encontrar con un mundo de contenido que la gente ha logrado permear y celebrar a partir de ese pretexto, que no es otra cosa que pensar en nuestra felicidad. Bueno, Alfonso, volviendo al tema del cartel, vamos a habilitarle el micrófono a Luis Camargo para que te dé un saludo, y después se lo habilitamos a Adriana Rojas, que también tiene una pregunta por hacer, ¿no? Entonces habilitamos el micrófono a Luis Camargo. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Estoy bien, señor. Estoy escuchando atentamente todo su relato, y coincidencialmente en esta pandemia pues todo se ha vuelto digital, ¿no? Y eso tal vez ayuda a muchos proyectos a moverse en distintas direcciones, más fácil, ¿no? Porque yo estando aquí en Canadá, pues ni idea que sacabas tu cartel allá en Bucaramanga. Okay. Pero ahora que tú hablas, lo quiero ver y lo quiero compartir, ¿no? Es una alegría porque se entera uno de la vida cultural de Bucaramanga, y a su vez ustedes se pueden enterar de las vidas culturales del norte, ¿no? Por aquí es un poco frío la vida cultural, pero también la hay, ¿no? Muchas gracias, Luis. Yo te invitaría a un vino caliente, sería mi recomendación. Acabo de compartirles el enlace de la agenda de esta semana, y me acabas de enviar a Canadá. En Canadá precisamente está la persona que administró en una época el cartel, que fue Johanna Bartels. Entonces, te agradezco el viaje a ese lugar y pues traer la memoria de esa gran compañera. Muy bien, Alfonso. Voy a mirar entonces el cartel y cualquier comentario se lo hago más adelante. Por favor. Muchas gracias. Alfonso, vamos a habilitarle el micrófono a Adriana Rojas. Adriana, hola. Bienvenida. Hola, hola a todos. Hola, Alfonso. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy acá en España. La verdad que hace más o menos unos 4 o 5 años que conozco a Alfonso y el cartel. Y pues ante todo, antes de la pregunta o duda que tenía para Alfonso, pues aparte de que el cartel ha apoyado siempre la parte cultural y que va dirigido muy a los jóvenes, pues lo que más me llama la atención del cartel es esa forma de reinventarse para que lleve tanto tiempo. Por lo general, muchas veces un proyecto dura un determinado tiempo y llega ahí corto. Hablamos de 2, 3, 4 años, pero mantenerse 22 años activo en una ciudad
no es una tarea tampoco tan, digamos, tan fácil. Hay que tener mucha creatividad y reinventarse día a día. Precisamente en Camaleones fue que conocí a Alfonso y el proyecto del cartel. Entonces, de verdad que admiro mucho esa parte que tiene Alfonso de reinventarse y sobre todo con el cartel. Y la pregunta que tenía es de cómo en esta pandemia, que de una u otra forma el sector cultural creo que se ve muy afectado allí en Colombia, en Bucaramanga, porque pues muchos eventos son al público, de puertas abiertas, y tengo entendido que todo eso en este momento está cerrado. Entonces, ¿qué visión hay en esa parte cultural? Ya, yo quiero contarles además que Adriana, que la conocimos en Camaleones, que fue un proyecto para diseñar los modelos de negocios dirigido por la Cámara de Comercio. Ella fue una de las 3 ganadoras de esa selección, viajó a Bogotá a ser parte del Mixur, que fue el encuentro del mercado de la industria creativa. Pudimos compartir con ella y pues conocernos. De ello, ella ha sido una de las personas o de las empresas que ha apoyado el Día Mundial de la Alegría. Tiene un planetario inflable que pudimos llevar a muchos lugares y los niños sorprendidos de ver las estrellas. Entonces, pues te agradezco siempre la confianza y el cariño y haber creído como en estas locuras. Con relación a lo que preguntas sobre la agenda, precisamente lo que han hecho las instituciones es irse a la virtualidad. Entonces, digamos que el Banco de la República tiene talleres de este tipo. La UIS está sacando estas tertulias, pero también ha organizado la programación de Vecinos y Amigos por franjas, en las cuales se transmite a través de Facebook, de YouTube o desde Vecinos y Amigos, como está pasando en este momento. Y así muchas instituciones están haciendo inclusive presentaciones de conciertos, de artistas, lecturas, charlas, clases, y eso es lo que nosotros como agenda estamos compartiendo, porque también se dan en un tiempo y en una red. Entonces, ahí les acabo de compartir el enlace de la programación de esta semana, que no es otra cosa que una gran agenda digital que te genera la conexión con la presentación del evento que se va a hacer y que se va a transmitir en alguna plataforma. Desde el punto de vista de la presencialidad, poder decirles que el Museo de Arte Moderno hace casi un mes abrió al público, pero por supuesto con todos los temas de bioseguridad, y por supuesto que lentamente iremos volviendo a recuperar o a reconquistar nuestros espacios y nuestros entornos naturales. En este momento, por supuesto, la prioridad es lograr mantenernos libres del virus, pero no desconectados de la agenda, de la creatividad, de la lectura, que también ha hecho posible que podamos patinar esta circunstancia, ¿sí? Hemos estado viendo películas, hemos estado escuchando música, hemos estado leyendo, hemos estado compartiendo con la familia alrededor de las canciones o algunas fotografías. Entonces el arte, aunque no esté en este tipo de eventos masivos, ha permitido que podamos tener como esa salud mental y esa conexión con esos mundos posibles que nos ofrecen las obras y las presentaciones. Entonces, digamos que esa es la manera en la que nosotros hemos circulado la agenda, la conversación o el encuentro. Finalmente, cuando una obra o un festival, un concierto, para una persona, además de encontrarlo con esa manifestación que tanto le gusta, es la posibilidad de encontrarse con otros que les gusta lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta, y eso termina reafirmando un poco el encuentro con los otros, los espacios de reconocimiento de la ciudad, las conquistas también por poder disfrutar de estas manifestaciones artísticas y ampliar un poco una ventana más del mundo a partir de lo que los artistas representan. Entonces, eso siempre va a estar. Tal vez el formato o el canal cambió, pero seguimos escuchando música, seguimos conversando, seguimos encontrándonos con los conciertos, en fin, y digamos que por ahora lo que estamos haciendo es un poco adaptándonos a las circunstancias y leyendo un poco cuáles son las posibilidades que tenemos para seguir encontrando, compartiendo, creando. Pero esperamos que en un futuro pronto volver a recuperar la calle, el parque, el teatro, el cine, el museo, la galería y sobre todo el reencuentro. El reencuentro es el que hace que nuestra vida se extienda de alguna manera, y eso es lo que el cartel ha perseguido siempre, ser esa ventana para que la gente se conecte con esos otros y crezca de alguna manera en su experiencia
creativa, cultural, sensitiva. Inclusive muchos nos hemos enamorado asistiendo a esos lugares porque hubo alguien que nos llamó la atención en un café, en una galería, en el museo, o inclusive por las pintas, o alguien que estaba leyendo algo que nos gustó, o nos evocó cosas asociadas a nuestras historias de amor. Entonces, el amor va a estar siguiendo esos lugares y nosotros, insaciables, estaremos persiguiéndolo también. Alfonso, yo quería decirle a Diana también que hemos migrado hacia esta parte virtual, pero también si la presencialidad nos quitó el abrazo y el contacto directo, la virtualidad nos acercó honestamente a las cosas, por ejemplo, a las exposiciones, ¿no? Ya hemos hecho una exposición en línea del Festival de Música Andina Colombiana el 1 de agosto. Sábado 1 de agosto tendremos el lanzamiento de la exposición del 37º Festival Internacional de Piano, que el invitado es Beethoven, ¿sí? Y el invitado es un ilustrador que es Don Fingo, Leonardo Arias. Y el 31 de julio es el lanzamiento del Festival Internacional de Piano. Entonces estas cosas que estamos haciendo en línea también nos está acercando muchísimo, ¿no? a las personas desde otra mirada, porque lo que dicen los expositores es que por lo menos con el pasado en el Festival de Música Andina Colombiana, lo que decía era que había logrado que totalmente la atención estuviera en su obra fotográfica. ¿Sí? Lo que no, a veces la gente, digámoslo sinceramente, a veces la gente va por el vino, por el pasaboca, por socializar, por encontrarse, y lo que menos ve es la exposición, ¿sí? Entonces, captar la atención totalmente también nos permite como esta virtualidad, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. A mí me gusta el vino, pero contrario a lo que acabas de manifestar, cuando voy a los lanzamientos me siento como incómodo. Entonces, no, ahí no lo tomo. Me gusta más el encuentro con las personas y, por supuesto, ver la obra. Pero decirles que, digamos que, por lo menos desde el cartel, estamos trabajando para volver a las calles en la medida en que podamos tener de nuevo el afiche, la versión impresa. Y estamos también mirando cómo reinventamos otros formatos para acercar a otros públicos a la agenda, porque no solamente es publicar en las redes que ya tenemos, sino también no todo el mundo está conectado. Y estar siempre al frente de las pantallas también es algo agotador para nosotros. Estamos mirando otras formas de poder llegar a los públicos, a los niños sobre todo, para que se acerquen a este universo. Digamos que yo termino en el cartel porque de niño mis tíos hacían las esculturas o escuchaban música clásica y termino buscando ese alimento para el espíritu. Y si llegamos mucho más temprano a los colegios, por supuesto que se van a inquietar un poco por estas manifestaciones que terminan haciendo que sus mentes tengan unas conexiones mucho más consolidadas y que puedan resolver las circunstancias de la vida con más herramientas, entre ellas la empatía, entre ellas la resolución de problemas, entre ellas la parte estética, desarrollar habilidades, en fin. Creo que estimular la creatividad es saludable y necesitamos seguir trabajando en ofrecer este tipo de oportunidades para el bienestar creativo de las personas que están en nuestros entornos y en nuestras audiencias, y esa es como parte de nuestra tarea. Sí, Alfonso, pero yo pienso también que la competencia es grande porque hay muchas cosas, además que los niños, por un lado están en sus clases virtuales, los papás ocupados en sus clases virtuales, acompañando a los hijos, todas las instituciones culturales o no culturales están realizando actividades también virtuales, entonces acaparar la atención es una cosa que se dará con el tiempo, de acuerdo también a la calidad de la estética y de los contenidos que se logren tener en eso, y poder lograr seducir personas que se conviertan en un público cautivo para esta virtualidad, ¿no? Yo pienso que hay unos que con antecedentes como el cartel han logrado tener un público cautivo y seguidor, que así sea en el impreso, en la virtualidad, siempre seguirá siendo fiel y estar pendiente a sus publicaciones, ¿no? Sí, pero también recordar de Miguel Ángel que nosotros en ese ejercicio, tú además haces parte, hemos creado un circuito de arte que está dirigido para estudiantes de colegios. Durante una semana, en mayo, hacemos toda la logística con, creo que son 11 salas de exposición,
con policía, con tránsito, con Cruz Roja, para poder acompañar a los chicos que se desplacen entre las diferentes salas y vivan una experiencia directa con el arte, una pequeña guianza dirigida hacia ellos. Y bueno, creo que tú eres la voz más calificada para hablar de ese circuito de arte para niños, y quiero me gustaría, por supuesto, que les contaras también un poco cómo funciona y qué experiencias hemos tenido con los chicos, que además van con los padres. Salas Abiertas es espectacular, además su hijo Visitarta, que es en mayo, pues es el acercamiento no solamente de que los niños aprendan, sino uno también aprender de ellos. Y eso solamente se logra con la presencialidad, creo yo. ¿Sí? Absolutamente. Tanto el profesor se sensibiliza como el niño también, porque es que prepararse para hacer una visita guiada a una de estas exposiciones es un compromiso bastante grande, porque como digo, es el futuro. Y de uno depende si ellos van a volver o no van a volver a las salas, ¿sí? Y a ser apreciadores o van a tener un sentido de apreciación del arte significativo para su futuro, ¿sí? Yo pienso que la presencialidad sí no puede reemplazarla absolutamente nada, el llevarlo, el mirar de frente, la textura, el color, ¿sí? A veces las sensaciones del olor, ¿sí? El poder tocar. Eso es una cosa que no se puede, la calidez de la persona que se está capacitando para hacer las guías, el acercamiento a la obra de arte, al artista, la sensibilidad solamente se logra a veces con esas personas que están inquietas porque de un mar de 100, digamos que 20 sean tocados fundamentalmente, pero esos 20 son significativos porque igualmente van a impactar al resto de los que están en el entorno de él, ¿sí? Eso no lo va a cambiar nunca, la virtualidad, y eso sí lo vamos a extrañar muchísimo, más ahora que se nos avecina Salas Abiertas. Nosotros tendremos nuestra exposición sobre ilustraciones de Leonardo Fingo, que se hicieron para el Festival Internacional de Piano. Tendremos eso mismo para Salas Abiertas, pero vamos a extrañar mucho esas preguntas de los niños, ¿no? Eso que nos hacen alimentar muchísimo más nuestros saberes con el acercamiento al arte, porque son ellos precisamente los que imprimen como esa necesidad de querer ir más allá y querer investigar muchísimo más y querer aportar muchísimo más para ese futuro que son los niños, ¿no? Y es importante eso. El circuito virtual no va a ser lo mismo, pero es valedero en este momento y esperemos que pronto tengamos la presencialidad para volver a invitar a la gente a las salas de exposiciones. Nosotros tenemos todavía montada la exposición del Festival de Música Andina, que es Sentir Andino, de Cristian Díaz Gómez, que son unas fotografías tamaño natural, y las queremos dejar ahí porque hemos hablado mucho del tema, ¿sí? Pero queremos que la gente después, cuando llegue allí a la sala de manera presencial, otra vez vuelve y sienta lo que tratamos de hacerle llegar a las personas en la virtualidad, ¿sí? Yo tengo dos anécdotas sobre Visitarte que me gustaría compartir. Una de ellas es que alguna vez nosotros, por supuesto, hacemos videos con los niños y alguna vez grabamos a un niño que estaba en alguna de las salas y estaba sorprendido de que nunca había estado en un museo. Tuvieras la cara de asombro y de alegría de ese chico, que fue, por supuesto, uno de los colegios que logramos vincular. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que marcan mucho la experiencia para nosotros que organizamos ese circuito. Y la segunda tiene que ver con que cuando hacemos las encuestas a los chicos, muchas veces los chicos van con los padres, pero las encuestas se hacen con los niños. A los niños a los que les preguntamos de dónde vienen y para dónde van. Entonces uno de los padres resultó que era conocido y después me llamó y me dijo, eso que ustedes hicieron de preguntarle al niño en lugar de a nosotros los grandes lo que pasaba, hizo que ella, después de haber salido de ahí, estuviese caminando así toda crecida, porque a ella fueron a la que le preguntaron y no a los papás. Entonces estaba feliz y se sintió re grande. Y es algo que ha logrado el circuito, y es darle también a los niños el lugar que tienen. Y en este caso son los protagonistas del circuito. Por supuesto, pasarán un tiempo antes de que volvamos a la presencialidad,
pero nuestro compromiso con esas nuevas generaciones de seguir abriendo espacios para que conozcan la ciudad y conozcan las manifestaciones artísticas a una edad temprana, tú sabes que va a prevalecer. Y por supuesto, pues seguiremos atesorando esas memorias de la mano de los chicos que serán, por supuesto, a futuro los nosotros de las entidades culturales o los nosotros de los medios de comunicación o los artistas que van a seguir transformando sus vidas y todos los mundos posibles de nosotros los que consumimos de alguna manera el arte. Bueno, en Salas Abiertas se ha extendido hasta los sábados donde se hacen unos talleres. Yo tengo una anécdota, pero súper bellísima. ¿Okay? Con un niño que después del taller llegó y dijo, usted ha sido el profesor más importante que yo he tenido en toda mi vida. Wow. Un niño de 5 años, ¿sí? Y miraba al papá y el papá me miraba a mí y decía, pero ¿qué es esto, no? Eso es como que un niño se sienta como súper valorado y que verdaderamente, ¿sí? Eso augura un futuro muy importante para esas nuevas generaciones. Adriana otra vez vuelve y nos dice, ya participó, Adriana Rojas participó en visitarte y quisiéramos como que nos compartiera pues como su experiencia. Taquillera, ¿sí? Ella fue re taquillera. Entonces, Adriana Rojas, por favor, entonces para que le habilitemos el micrófono. Jesús, ¿le podemos habilitar el micrófono a Adriana? Bueno, no sé qué pasa. Mientras que se lo habilitan, yo les cuento. Sí, voy a contar un poquito. Como Adriana nos conocimos en Camaleones y por supuesto el Planetario, logramos desde la Cámara de Comercio en esa época que ella hiciera parte de uno de los circuitos. Y finalmente el lugar en el que pudiste estar con el Planetario fue en el Teatro Santander, que estaba, por supuesto, aún en obra negra. Y lo demás, prefiero que se los cuente Adriana, mientras. Fue impresionante la gente haciendo fila para poder ir al Planetario. Digamos que yo también reconozco que fue agotadora. Ahí está Adriana. Qué impresión. Yo participé en Salas Abiertas. El espacio por el tamaño del domo fue en el Teatro Santander, que estaba, como dijo Alfonso, en plena construcción. Teníamos ruido, demasiados escombros. Bueno, fueron unas... No sé si te acuerdas, Alfonso. Sí, había obra en la calle. Sí. Bueno, el número exacto de las personas que visitaron esa sala, no me acuerdo, pero sé que fueron más de 1000 o 1500 o... El número exacto no recuerdo, pero yo me acuerdo que fue la sala más visitada. Pero lo interesante de eso fue que, claro, como estuvo también el día sábado abierto, niños que fueron o personas adultas que fueron entre semana, el fin de semana fueron o con sus hijos o con su familia. Nos dieron, no sé, como 9, 10 de la noche un día entre semana porque un colegio llegó tarde en un bus que se había varado. No sé si algo de eso recuerdas, que ya teníamos todo desinflado, bueno, pero fue una experiencia muy bonita porque es atraer las personas hacia el centro de la ciudad, sobre todo, que es donde están concentradas todos esos espacios que lo que no se quiere es que los chicos jóvenes los olviden o que los conozcan y sean representativos también para ellos y ellos le transmitan a sus familias. Ahí la importancia de que ellos, como dicen, se sientan ellos realmente, wow, es que somos nosotros los que vamos a contar a la familia de los sitios. Entonces fue una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad. Salas abiertas. ¿Cómo? Y agotadora. Agotadora, claro, porque yo daba las charlas y era un sin parar porque se suponía que estaban programadas no sé, como cada hora una charla. Y yo resulté haciendo entonces pequeñas charlas ni con tiempo, o sea, salían unas personas y ya había una fila grande y entraban y seguíamos haciendo la siguiente charla. Y de paso la gente se estaba dando cuenta pues de los cambios que había también en el teatro,
que los invitábamos a las siguientes salas que habían. Habían unos cuadros, no sé si recuerdas que eran con unas tarjeticas también que se escaneaban. Bueno, fue muy interesante la experiencia y ojalá algún día pueda volver a estar por allá participando. Sí, finalmente, digamos que lo que nosotros hacemos desde el cartel y lo que hacen los artistas y las entidades culturales es facilitar esa creación de memorias alrededor de las manifestaciones artísticas. Y son esas memorias que se quedan grabadas y que volvemos tal vez a veces a buscar repetir porque nos gustó la película, nos gustó el teatro, el cine, el artista, algunos el vino. Y esa es nuestra tarea, seguir dándole a esta existencia esa extensión que pueda crecer a partir de las historias, de las narrativas, de las imágenes que se expresan en la agenda cultural. Entonces, en mi caso personal estamos comprometidos para seguir siendo el puente y seguir también afianzando estas amistades tan queridas y tan maravillosas. Miguel Ángel sabe que hace años de que nos encontramos y desde ese momento pues seguimos como queriéndonos porque nos reconocemos también como parte de esa especie rara que habita en las ciudades y que se preocupa por generar espacios alrededor del arte, de la cultura y del encuentro para que esta sociedad crezca por lo menos en la dimensión de la imaginación y de la posibilidad y podamos ser mucho más cercanos a esos otros que comparten con nosotros la vida. Bueno, Alfonso, tenemos también, Eder acaba de hacer una pregunta, pues le vamos a habilitar como el micrófono a Eder para que él le haga, Eder Acelas, para que le haga la respectiva pregunta. Entonces, Jesús, por favor, le habilitamos el micrófono. Mientras que le habilitan el micrófono, pues entonces yo comento una cosa, sí es bastante agotador porque hacer la itinerancia por todas esas, por la totalidad de las salas, en un principio se hacía absolutamente todas las salas y se exponían tanto los niños como los padres de familia y uno mismo, porque era agotador recibir toda esa cantidad de gente y salían unos y entraba uno y a veces eran grupos, dos grupos y cuando se cruzaban y bueno, era supremamente agotador, pero igual uno terminaba la actividad y uno se sentía satisfecho de saber que estaba haciendo algo al fin por estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces vamos a habilitarle el micrófono a Eder Acelas, por favor. Dice... Chucho. Hola, Eder. Hola, Eder, ¿cómo estás? Eder, buenas tardes. Bueno, Eder Acela decía una pregunta, ¿cómo financian todas las actividades? Aliados estratégicos, estampillas. Sí, esa es la pregunta que él hace, que queríamos que le hiciera personalmente. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Sí. Eder, ¿cómo estás? Te escuchamos. Tengo problemas aquí con el micrófono. Pues pensé mucho para formular la pregunta porque no sé si raye como en lo impertinente, pero a medida que estaban ahorita mencionando las actividades, la logística de todo y la naturaleza del cartel, pues me surgió la duda de cómo se financiaban, cómo financian su actividad. Pues al principio usted mencionó lo de la estampilla y un poco el gobierno, pues quisiera saber ahorita y en los últimos años cómo manejan esta parte. Ya, lo de la estampilla Procultura fue algo que se creó en 1997 tal vez, que crea la alcaldía para poder generar los recursos al sector. Esa estampilla, los recursos los administra el Instituto Municipal de Cultura, que también crea la alcaldía. Eso hace que haya una caja para apoyar los proyectos y nosotros lo que hacemos es aplicar a las convocatorias que saca el municipio o la nación a través del Ministerio de Cultura para ello. En esta oportunidad, en este año, nosotros logramos ganar el Programa Nacional de Concertación. Nos apoyaron con 21 millones de pesos para ejecutar durante 5 o 6 meses la operación del cartel. Y cuando la alcaldía tiene, digamos que una fórmula en la cual si el ministerio te da recursos, ellos te dan el 75% de los recursos que te da el ministerio. Eso significa que la alcaldía va a apoyar el proyecto con 16 o 17 millones de pesos este año,
Aún no hemos firmado el convenio, pero digamos que matemáticamente tendremos unos fondos del ministerio que son 21 millones de pesos y unos fondos de la alcaldía que sumarían los 16 o los 17 millones de pesos. El resto de la financiación, lo que nosotros hacemos es la gestión de la pauta publicitaria con algunas empresas. Entonces, buscamos como la financiera como Ultrasan, como la Cámara de Comercio, y le hacemos una propuesta para que ellos nos aporten de 3, 5, 10 o a veces hasta 20 millones de pesos para hacer desarrollos de la aplicación o apoyar el sistema de información en el cual manejamos la agenda cultural. Y esa es un poco, digamos que las fuentes de financiación que manejamos. En cuanto al evento de Salas Abiertas es una cosa muy particular porque lo organizamos 11 instituciones, si no más. Entonces no es el evento que organiza una institución y que usa los espacios de las demás, sino son 11 instituciones que nos sentamos cada cierto tiempo a ver qué cada una aporta para el circuito. Por supuesto, muchas aportan la sala, la Cámara de Comercio aporta un rubro importante, en este momento no podría darte la cifra porque no la conozco, pero también el Banco de la República destina un rubro para los impresos, entonces termina siendo como el aporte de lo que cada uno puede y tiene en caja, además de las manifestaciones artísticas que tienen en sus espacios, y la suma de todos hace posible el evento, los mediadores, la logística, la publicidad, la página. La UIS, por supuesto, nos dispone de la emisora La UIS, de TeleWIS, nos acompañan muchos estudiantes también como desde el punto de vista logístico, y lo que hacemos es la sumatoria de todos esos recursos humanos, financieros, de medios de comunicación para lograr hacer el evento que Salas Abiertas es. Retomando un poco el tema del cartel y hablando también de la alianza de medios, en la cual están esos otros 6 medios, nosotros lo que estamos haciendo con esos otros medios es un poco indagando cómo ellos se financian y también compartiéndole cómo nosotros nos financiamos para que tengan una opción de oportunidad mayor de generación de recursos basados en las experiencias de cada uno de nosotros y puedan tener más herramientas para lograr ese rubro que les permita desarrollar el proyecto. Entonces, digamos que esos son algunos de los mecanismos. No sé si Miguel Ángel quiera intervenir alrededor de cómo financiamos Salas Abiertas o cómo hacemos posible visitarte. No, hay otras personas también, otras formas también. Por nosotros el aporte con los grupos culturales, el simple hecho de llevarlos, requiere otros gastos también, que son los transportes, refrigerios, todas las cosas del mantenimiento de los grupos artísticos. Entonces hacer migrar a esas actividades los grupos culturales implican un costo. Además que todos también nos tenemos que enfocar en tener ciertas cosas características como son camisetas que representen el evento institucional de Salas Abiertas, los pendones, tener un recordatorio de cada una de las versiones, que es un coleccionable, que no sé ahora cómo va a ser con la virtualidad para las personas que quieren tener como ese físico y que llevan, porque hay personas que tienen álbumes, ¿no? Hay niños que llevan y que han participado en todas las actividades y dicen, nosotros hemos participado en todas las actividades. Entonces, unos aportan dinero, otros en especies, pero todos entonces hacemos también la inversión del tiempo de estar uno en un evento por 3, 4, 5 días, implica un esfuerzo grande para la institución, porque igual lo mismo es si que estuviera trabajando en la presencialidad, pues no sé cómo va a hacer ahora en la virtualidad, como para poder decir uno voy a hacer una guía para tantas personas y esto cuesta tanto, lo que sea, ¿no? Además que los espacios son importantísimos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que la sede de UIS Bucarica, la Universidad Industrial de Santander, es como el oasis, el remanso de muchas de las instituciones que van a estas actividades, y ahí es donde se reúnen a consumir como sus refrigerios y todas esas cosas, ¿no? Entonces también lo que mueve la persona, el comercio, pues también es parte de la inversión que se hace, ¿no? En estas actividades, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se busca también es que se hagan conocer las salas del centro, pero también llevar todas esas personas que están inmersas dentro de ese centro, los vendedores y personas que nunca hubieran tenido la oportunidad de participar de una actividad artística, también son tocados con estas actividades como
sobre todo con salas abiertas, ¿no? Más que con Visitarte, que está dirigida específicamente para niños, ¿no? Sí, tú me das el pie para algo que pasó, que ha venido pasando con Visitarte, y es que el comercio alrededor del circuito de arte ha manifestado que la seguridad mejora cuando nosotros estamos haciendo el evento, porque por supuesto hay acompañamiento de policía a los niños de un lado para otro, y están también los agentes de tránsito deteniendo los autos para que los niños puedan pasar. Entonces, mira lo que un evento que reúne a tantas personas alrededor del espacio público logra inclusive generar la percepción de una mayor seguridad, y digamos que eso desde el punto de vista de nuestras prácticas de cultura ciudadana, pues habla muy bien de los eventos, y habla muy bien de los espacios y de cómo reconquistamos el centro para este tipo de apuestas. No sé si, Eder, te quedó la respuesta satisfecha o quieres algún detalle. Alfonso, yo pienso que también... Me quedó totalmente claro, sí. Muchas gracias. Con gusto. Pienso que también el evento ha ido creciendo bastante. Ya son muchas las instituciones que piden estar. Ya nos está generando cierto tipo de reflexiones cómo debe ser la dinámica, cómo crear rutas, que se ha ido creciendo fenomenalmente a esto, y qué pesar que en este momento donde estábamos ya no pudimos hacer de Visitarte, pero entonces esperemos que salas abiertas. Todavía no tengo noticias, pero nosotros ya estamos dispuestos a participar de la forma que se convenga, pues con esta exposición de Leonardo Arias, ¿no? Sí, ahí sobre eso, nosotros tenemos un chat en el que están las diferentes instituciones que hacen parte de salas abiertas, y ya los colegios están pidiendo, digamos que visitas virtuales a las exposiciones. Entonces creo que la semilla ya empieza como a florecer en ese tipo de espacios, y son ellos los que buscan de alguna manera acercarse en estas circunstancias, por supuesto, a la oferta de las artes plásticas que tiene la ciudad. También decirles que nosotros hace 2 años organizamos un encuentro de programadores culturales para saber qué agenda tenían definida para el siguiente año, y la sorpresa fue que habían ya más de 1.200 eventos programados un año antes para la ciudad. Entonces eso habla muy bien de la proyección de los centros culturales, del público que de alguna manera ha respaldado estas iniciativas, y de que desafortunadamente ahora estamos un poco en la virtualidad, pero sin duda vamos a volver a reconquistar el espacio público, y la ciudad va a tener de nuevo estos encuentros con el arte, con la cultura y con el prójimo alrededor de los eventos que se promocionan. Entonces, estamos en una pausa, entre comillas, pero volveremos. Volveremos, sí señor. Alfonso, no podemos dejar sin tocar en esta tertulia un tema que es muy chévere, porque es como el interés eso por la cultura ciudadana y todas esas cosas. Yo sé que ahorita está liderando algo importante sobre marcas, ¿sí? A nivel departamental. Me gustaría como que tocáramos como ese tema, de qué se trata, porque precisamente ayer había un encuentro virtual con este tema, ¿sí? Para saber cómo es el manejo de las marcas a nivel departamental, ¿no? Sí, digamos que lo que está pasando actualmente en Bucaramanga es que hay un proyecto de acuerdo que busca armonizar la identidad de la ciudad. En la actualidad, cada dependencia tiene un logo diferente, y eso por supuesto que a la luz del ciudadano confunde, porque no sabe si es la alcaldía o si es una entidad aparte. Y lo que esperamos se apruebe en los siguientes días es que la ciudad tenga o recupere la identidad que ya le es tradicional, que es el escudo de la ciudad, como parte de la comunicación de la entidad alcaldía. Estamos en ese ejercicio, porque eso nos ahorraría muchos recursos y optimizaría la comunicación de la institución con relación al ciudadano. El hecho de empezar a ver ese tipo de elemento en el espacio público, lo que hace inmediatamente es generar como un impacto en la mente, diciéndole Bucaramanga, Bucaramanga, Bucaramanga. Y en ese tipo de impactos desde el punto de vista simbólico, pues estamos fortaleciendo las relaciones con el territorio, que hacen que también sea mucho más visible el accionar de la institución, en este caso la alcaldía. Y si la alcaldía funciona para nosotros, pues nosotros también vamos a estar mucho más pendientes de las decisiones que podamos tomar alrededor de él. Entonces,
creemos que esa visibilidad o esa armonización de la identidad va a favorecer, por supuesto, nuestras prácticas de cultura ciudadana, perdón, en temas de sentido de pertenencia, temas de diferenciación territorial, y a futuro pues va a hacer que un ciudadano sea mucho más consciente del funcionamiento de la ciudad, pero también demande de ella otro tipo de necesidades que puedan ser oídas porque ya identifica a la institución. Es una gestión que venimos haciendo desde tiempo atrás porque digamos que muchas de las ciudades en Colombia, si no la gran mayoría, también vienen incorporando dentro de sus comunicaciones eso que se llaman marcas de gobierno, que no es otra cosa que la impronta del gobernante de turno, que se convierte en un gasto publicitario, que se convierte en quitarle el protagonismo a la institución porque se le agrega un texto y más otro icono. Ellos de alguna manera siguen haciendo campaña política con la entidad y queremos eliminar esas marcas de gobierno. Bogotá logró eliminarla el año pasado, Medellín ya las eliminó para darle simplemente tarima a la identidad de la ciudad y es lo que actualmente estamos, digamos, gestionando en el Consejo de Bucaramanga. Esperamos antes de 15 días que el proyecto se acuerde, se logre que la ciudad ordene esa comunicación, por supuesto para el beneficio de todos los ciudadanos. Entonces eso es también un poco en las líneas en las que nos movemos, en la comunicación alrededor de la cultura, pero en la comunicación institucional, que termina siendo por supuesto mucho más asertiva y más que optimiza también el gasto, pero también optimiza la posibilidad de comunicar lo que esta institución tan importante como la Alcaldía de Bucaramanga puede ofrecernos a todos. Antes de conversar o iniciar esta tertulia, lo conversamos con Miguel Ángel. La UIS es un modelo de lo que es el manejo de la identidad de una institución, porque todos los edificios, todas las carreras, todos los programas, todos los eventos manejan la misma identidad y eso por supuesto que lo que hace es agregarle valor cada vez que se hace un evento a la misma institución. Entonces es un poco lo que se intenta armonizar con la ciudad para que no tenga tantos logos y logre comunicar quién es realmente y no desde las diferentes dependencias. Además que existe un manual, ¿no?, estricto de funcionamiento, de manejo, desde todos los aspectos de esa marca que es la marca UIS que queremos, ¿no? Sí, y está en el corazón de muchos, precisamente porque ha logrado permanecer en el tiempo y tiene un respeto y es una marca muy bien valorada en el departamento y en el país, precisamente porque ha logrado mantenerse y le han dado continuidad. Y en la parte cultural, pues la universidad también se ha interesado muchísimo, como sabemos, de música andina colombiana, el festival de piano, atreverse a hacer cosas que nadie había hecho antes, ¿sí? Tiene 6 grupos artísticos culturales. Bueno, es importante también como para que esas marcas cada vez adquieran muchísimo valor, ¿no?, desde la parte cultural. Yo creo que Alfonso, que esa parte cultural es un valor agregado que es muy bien valorado en todas las partes. Yo le digo a los estudiantes que cada vez que se acercan a una actividad cultural o que se convierten en acomodadores o en guías o de salas abiertas o lo que sea, después en las competencias profesionales van a tener la ventaja sobre las personas que no participaron en ese tipo de actividades, ¿no? Es un valor agregado fundamental para la vida profesional del futuro de Colombia, ¿no?, de los estudiantes que son el futuro profesional de Colombia, ¿no? Bueno, y la UIS, ¿cuántos premios no ha ganado a nivel internacional con la coral, bueno, con diferentes grupos? Es una institución, por supuesto, muy respetada y muy valorada. Y esperamos que siga teniendo esa apertura de espacios desde las artes, pero también desde la comunicación. Y pues, la UIS que queremos, ¿no, Miguel Ángel? La UIS que queremos y llevemos tatuada en el corazón. Oiga, Alfonso, y hace 15 días, el sábado, este viernes se grabó parte del Festival Internacional de Piano en el Auditorio Luisa Calvo. Entonces, ahí también no nos quedamos quietos, ¿sí? Migramos a la virtualidad, pero también estamos como utilizando esos espacios para que no para que no se olviden, porque no se van a olvidar, como decimos, pues los que llevamos tatuados, solamente que migramos con ella a las casas de la virtualidad para poder trabajar con el mismo entusiasmo que lo hacemos en la presencialidad en la Universidad Industrial de Santander.
Y bueno, aquí nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo, Alfonso. Yo creo que esto va para otra tertulia futura, ¿sí? Decirle que la semana entrante, el miércoles, vamos a tener un invitado también muy especial, que es José Germán Tolosa, que es un maestro plástico importante de la región. Y el miércoles también vamos a tener otra artista plástica, que es Clemencia Hernández Guillén. Estos son dos personajes muy interesantes también, con el que vamos a abordar siempre temas que están involucrados con la universidad y con el contexto cultural de la región y aquí de Santander. Son protagonistas, como lo fue o lo es Alfonso Becerra, también muy importante en muchos de los proyectos. Antes nos vamos a despedir, pero sabiendo de Alfonso Becerra qué proyectos hay que nos pueda adelantar ahorita en esa cabeza inquieta, qué nos tiene preparado, qué sorpresas nos tiene preparadas ahora a futuro. A mí me gustaría, antes que eso, preguntarle a Luis Camargo, a Adriana, a Eder, a Rosa, si puede, ¿cuál es la actividad cultural de su gusto y por qué les gusta tanto? Digamos que un poco para conocer ese gusto artístico. ¿Les gusta el cine, el libro? Luis, Adriana. Tengo inquietudes sobre eso. Adriana, le habilitamos el micrófono. Adriana, por favor, ya. Hola, ¿ya? Ya. Bueno, a mí el teatro me encanta, porque el teatro para mí reúne muchas expresiones y bueno, el cine es muy interesante, pero el teatro, como es algo en vivo, totalmente en vivo, entonces el poder ver la expresión del artista que está en esa tarima, como que se impregna uno más de lo que él está sintiendo. El cine también me gusta, pero es como la pantalla, pero el teatro es una vivencia más especial para mí. Entonces el teatro siempre ha sido, incluso con mi hija desde pequeña, bueno, ella está pequeña, pero íbamos mucho a Corfesco a los domingos, que sé que ya no está, porque me gustaba que ella también sintiera lo mismo, ¿no? Ver la expresión, y cuando alguien hace la cara de triste, entonces como que uno también la hace. Entonces para mí es muy especial el teatro. Gracias, Adriana. Luis. Luis Camargo, le habilitamos el micrófono a Luis Camargo, por favor. Sí, Alfonso, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, Alfonso, tengo dos líneas, no me puedo ir por una sola, ¿no? Desde mi época de estudiante en Pamplona, pues en unos comienzos en el colegio practicaba mucho el teatro y era muy interesante, y luego viviendo en Bogotá, pues las invitaciones de la compañía era ver obras de teatro, pero también en esos años de bachillerato en Pamplona se hacían muchos festivales de música y teníamos muy buenos expositores en mi colegio. Entonces, y era una manera de reunirnos, porque Pamplona era un pueblo, no ha crecido mucho. Entonces era la manera de unir grupos femeninos y masculinos para poder asistir a una obra, y eran recitales musicales. Entonces por eso me une esas dos cosas, ¿no? Esa es la razón, Alfonso. Listo, muchas gracias, Luis. Música y teatro, ¿no? Sí. Eder, ¿está por ahí? Eder Acelas, por favor, le habilitamos a Eder Acelas el micrófono. Jesús. Sí, señor. Habilitamos el micrófono a Eder Acelas, un momentico. ¿Me escuchan? Todos tienen permiso. Ya. No, pues la verdad, no siento así como una inclinación muy fuerte hacia una actividad cultural. En realidad me emociona como todo lo que me saque del espacio habitual, ¿no? El espacio académico. Y, o sea, me gusta mucho ir a los, pues, no le diría teatro, porque, por ejemplo, en Luisa Calvo me gusta entrar en Luisa Calvo, lo que el espacio como tal evoca es la grandeza.
y procuro asistir mucho a los eventos que ellos hacen y también lo que hacen en alianza con el Banco Cultural cuando traen los grupos extranjeros y todo eso de música y también el teatro los domingos en general, pero no así que sienta esté ligado a alguna actividad como tal, no, pero sí me emociona mucho el tema. Ok. Sí, el auditorio de la UIS es máximo. Es muy... Bueno, ya que usted dio pie, Alfonso, pero antes de que usted me conteste la pregunta, que no me la vaya a ir, vamos a darle el micrófono a Rosangélica Sierra Torres, ¿sí? Okay. Para que ella nos comparta pues cuál es su gusto por la actividad cultural preferida. Rosangélica Sierra Torresilla. Ella escribe que no le funciona el micrófono. Bueno, entonces pues dice que la actividad cultural que más disfruto es el teatro, la expresión corporal que maneja es espectacular. No me funciona el micrófono. Perfecto, No. Entonces, ¿sí? Ya hicimos un estudio de mercado, ¿no? Un mini estudio de mercado. Una Big Data, Alfonso, una Big Data. Claro que sí, allá tenemos. Nos pueden escribir los correos ahí para enviarles las invitaciones a nuestro futuro festival virtual. Pero bueno, en términos de los proyectos, ¿en qué estamos? Estamos, por supuesto, en la fase de gestión de la Donatón para los hogares, los 10 hogares de niños y de abuelitas para poderles llevar, digamos, las cosas que necesitan. Estamos en la actualización de una versión de la aplicación que tenemos en Android. Estamos trabajando en una agenda digital diferente a la agenda animada, que esperamos empezar a publicar a partir de la siguiente semana. Y por supuesto que estamos trabajando en ese catálogo de Arti para que hayan más artesanos, más artistas. Miguel Ángel está ahí, digamos que en la lista porque si ustedes no lo saben, Miguel Ángel hace unas cosas maravillosas y pues queremos por supuesto incluirlos en este catálogo para que la gente conozca y adquiera estas producciones. Entonces, además de eso, por supuesto, leyendo el vino, que es importante para que la lengua pueda decir las cosas que a veces uno no se atreve a decir en forma consciente, y buscando el amor o representando el amor en las cosas que cada uno hace cada día. Finalmente, digamos que para mí esto no es un trabajo, sino es la pasión con la que disfruto acercarme de primera mano a los eventos y poder compartirlos. Yo disfruto mucho, digamos, generando esa posibilidad de que la gente se inquiete y reconozca que la ciudad sigue viva, independiente de las circunstancias, que los artistas siguen creando y que hay otros espacios en los cuales podemos conectarnos con esos mundos posibles alrededor del arte y de la cultura. Esperamos, por supuesto, que Luis nos visite pronto, en un escenario futuro, y Adriana que regrese de España, y ojalá que podamos conseguir con Eder en la UIS, en el auditorio, o con Miguel Ángel en nuestros encuentros de vino y de tertulia, y en alguna obra de teatro estaremos, por supuesto, con Rosangélica. En el Isaac Albo, que nos repitan la flauta mágica. La flauta mágica. Ahí ya está, ya el festival, ya sabemos que les gusta, y además sabemos qué quieren. Está fácil ese ejercicio del data. De verdad que muy, muy complacido de poder conversar, de haber tenido como este espacio de este viaje en el tiempo de lo que han sido los 22 años del cartel y algunas de las locuras que hemos logrado sacar adelante. Pues yo quiero enviarles un abrazo, agradecer a Miguel Ángel la invitación y pues invitarlos a que se tomen un vino o a que se tomen alguna bebida que les guste, porque digamos que todo en este momento debemos celebrar la posibilidad de estar vivos y de haber podido compartir algunas ideas con todos ustedes. Entonces, invitarlos a que sigan celebrando la vida y a que sigan acercándose a las manifestaciones artísticas que en sus lugares de origen puedan estar. Alfonso, a nombre de la Universidad Industrial de Santander y en el mío propio, un abrazo enorme y gracias por haber sido nuestro invitado hoy. A todos los participantes, un abrazo en la distancia también y que esperamos entonces dentro de 8 días volvamos a encontrarnos. Un abrazo enorme y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Alfonso, gracias a todos los participantes. ¡Oh, felicidades! Adiós. Todos.